Creí durante mucho tiempo que mi vida era ordenada y predecible. A mi lado estaba mi esposo, abogado, un hombre con una reputación impecable, una mente aguda y la costumbre de mantener todo bajo control. Su profesión había enseñado lógica, cautela y la capacidad de ocultar las emociones. Mi propio trabajo existía junto a su vida, casi de manera invisible. Y la secretaria a quien yo misma había recomendado para ayudarle con sus casos, parecía una parte natural de ese mecanismo tranquilo y bien organizado. No veía ninguna amenaza en las personas que consideraba útiles, educadas y leales. La traición no llega de repente. Como un trueno que en un cielo despejado, se acumula en pequeños detalles que al principio parecen insignificantes. Empecé a notar un cambio en el ritmo de nuestro hogar. Mi esposo comenzó a regresar. Más tarde, su cansancio dejó de parecer un agotamiento profesional normal y adquirió una tensión extraña. En su mirada apareció una distancia, como si llevara en la mente un mundo paralelo, al que yo no tenía acceso. Intenté explicarlo por la carga de trabajo, los juicios, la responsabilidad. Creí en explicaciones razonables porque así era más fácil. La secretaria, a quien veía casi todos los días, también había cambiado. Se volvió más atenta a los detalles, como si intentara anticipar los deseos de mi esposo, antes incluso de que surgieran. Su presencia se volvió demasiado segura, demasiado familiar. En ese momento, no podía poner ese sentimiento en palabras, pero el aire alrededor de ambos se volvió más denso, cargado de una tensión no dicha. Me sentía una extraña en mi propia vida, aunque no tenía pruebas directas. Mi mente se aferraba a los hechos, porque vivir con un abogado me había enseñado a pensar en términos de pruebas. Empecé a notar pequeñas inconsistencias, cambios de énfasis en sus relatos sobre el trabajo, necesidades repentinas de reuniones urgentes, retrasos inexplicables. Cada detalle por sí solo no significaba nada, pero juntos formaban una imagen que temía ver por completo. El miedo resultó más fuerte que la curiosidad, y la esperanza más obstinada que la intuición. Cuando la verdad empezó a abrirse paso, no lo hizo con ruido, llegó con una claridad fría. Comprendí que la traición no es solo un acto físico, sino ante todo un desplazamiento de la confianza, una ruptura de límites, una conspiración silenciosa de dos contra un tercero. Mi esposo, que conocía el valor de las palabras y del silencio, traicionó no solo a mí, sino también a sus propios principios. La secretaria que trabajaba a mi lado cruzó una línea que yo creía inviolable. Experimenté una extraña mezcla de emociones: resentimiento, vergüenza, ira y vacío. Lo más difícil no fue la constatación del hecho, sino la sensación de mi propia ingenuidad. Recordaba momentos en los que pude haber hecho preguntas, pero elegí el silencio. Analicé mi vida como si fuera un caso judicial, donde cada prueba se volvía contra mí. Resultó que la traición no solo destruye relaciones, sino también la percepción que uno tiene de sí mismo. El tiempo después de que la verdad salió a la luz se volvió lento. El hogar que antes era seguro se convirtió en un recordatorio de la pérdida. Aprendí a vivir con ese silencio, sin explicaciones ni justificaciones. Miraba a mi esposo y veía no a un profesional de lógica impecable, sino a un hombre que se permitió una debilidad y la ocultó tras la disciplina. Miraba a la secretaria y veía no a una asistente, sino a una sombra que había invadido mi espacio. La traición me obligó a cambiar. Dejé de confiar de forma automática y empecé a escucharme con más atención. Comprendí que la sanación no comienza con exposición, sino con la recuperación de los propios límites. Mi camino después de eso fue distinto, más contenido, más honesto y doloroso, pero real. Dejé de justificar las acciones ajenas con explicaciones razonables. Acepté el hecho de que incluso quienes conocen el valor de la verdad pueden traicionarla. Esta historia dejó una cicatriz, pero también me enseñó a ver la realidad sin ilusiones. Avanzo con la comprensión de que la confianza es una elección que debe confirmarse cada día, y de que incluso las máscaras más perfectas terminan resquebrajándose. Después de esta comprensión, la vida no se volvió más fácil, pero sí más honesta. Empecé a notar cuántos años había vivido en modo de adaptación, ajustándome a su horario, a su trabajo, a su silencio. Pensaba que eso era apoyo, compañerismo, amor maduro. Ahora veía que en ello la desaparición creyó el de mis propios deseos,
Una desaparición que yo misma había permitido. La traición solo expuso lo que llevaba mucho tiempo existiendo, en forma oculta. Me quedé sola conmigo misma y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a escuchar el silencio no como una amenaza, sino como una oportunidad. No había excusas en él. Pero sí verdad, recordé quién era, antes del matrimonio, mis sueños, mi ligereza, mi capacidad de reír sin control interior. Entonces aún no sabía que el amor podía exigir un precio tan alto, ni que los compromisos, sin límites, acaban convirtiéndose en vacío. Mi esposo permanecía físicamente cerca, pero emocionalmente ya vivíamos en dimensiones distintas. Sentía crecer entre nosotros un muro hecho de palabras no dichas y decisiones internas. No buscaba explicaciones, ni esperaba arrepentimiento, porque comprendí que las palabras no pueden restaurar una confianza destruida. El abogado en él sabía cómo defenderse, pero la persona en mí ya no quería luchar por alguien que había hecho su elección. La comprensión más dolorosa fue que la traición no solo tocó al matrimonio, sino también a la solidaridad femenina. Durante mucho tiempo, intenté entender dónde exactamente se había cruzado la línea, y por qué no lo vi antes. La respuesta fue simple y a la vez cruel. Confié demasiado y pregunté muy poco. Aprendí a no culparme, pero ese proceso fue lento y exigió paciencia. Con el tiempo, el dolor dejó de ser agudo y se volvió profundo. No gritaba, se recordaba en pequeñas cosas, en los olores, en los sonidos de la ciudad, en las tardes en las que volvía a casa antes de lo habitual. Pero junto con el dolor, pareció una sensación de fuerza. Comprendí que sobreviví no porque fuera débil, sino porque aprendí a adaptarme. Ahora ya no quería sobrevivir, quería vivir. Empecé a construir mi propio espacio, donde mis sentimientos tenían derecho a existir sin justificación. Me permití enfadarme, llorar, dudar. Dejé de interpretar el papel de la mujer razonable y paciente que lo entiende todo. Ya no necesitaba ser cómoda. Esa decisión se convirtió en el primer paso hacia la libertad interior. El futuro dejó de parecer claro y predecible, pero en ello había una ligereza inesperada. No sabía qué vendría después, pero sabía con certeza lo que ya no aceptaría. La traición me enseñó a valorarme no a través de la elección de otro, sino a través de mi propia integridad. Y aunque este camino comenzó con dolor, me condujo hacia mi verdadero yo, sin ilusiones, pero con dignidad.